Sean todos bienvenidos, mis queridos amigos, a un nuevo video de su canal Climat Compañía Anónima. Un placer estar con todos ustedes nuevamente. Y bueno, acá tenemos lo que es un refrigerador de la marca Samsung. Un refrigerador que ya acá le hemos retirado lo que es la tapa acá del freezer. Acá vemos el evaporador. Vemos las condiciones en las que se encuentra este equipo. Realmente está en buenas condiciones. Los burletes, todo se aprecia que está muy bien conservado. Este refrigerador, mis amigos, lo trajo el cliente porque, bueno, dejó de enfriar y le habían diagnosticado que el compresor estaba dañado. El compresor, nosotros nos apersonamos a el domicilio del cliente y pudimos corroborar que el compresor encendía, pero no se apreciaba el sonido del compresor porque tenía poca cantidad de refrigerante. Ahí tenemos una presión estática de 25 psi, un refrigerador que ya tiene más de un mes parado. Esto evidencia, mis amigos, la presión estática está muy baja. De todas maneras, lo vamos a encender para que ustedes observen la presión y el consumo del compresor. Pero el diagnóstico inicial que le dimos al cliente en su domicilio fue fuga de refrigerante. Notamos que la válvula de servicio estaba manchada de aceite, pero concordamos con el cliente de que si el evaporador está en buen estado, de igual manera, mis amigos, le vamos a instalar esa parrilla condensadora que ustedes aprecian allí. Una parrilla porque este tipo de refrigerador trae todo lo que es el condensador, lo trae acá internamente, toda la parte del condensador, que es el encargado de disipar el calor del sistema frigorífico, lo lleva internamente. El condensador generalmente es el que presenta fugas en este tipo de equipo. También hay que verificar, por supuesto, esta tubería que sale del compresor. Esta es la línea de descarga del compresor. Acá sale gas refrigerante en estado gaseoso a alta temperatura y se sumerge en esta cubeta, que es la cubeta de desagüe, la bandeja donde cae el agua, que es generada en cada ciclo de descongelamiento. Entonces esta tubería muchas veces se pudre, está en contacto permanente con el agua y eso genera lo que son poros en la tubería. Entonces muchas veces fuga, pero no apreciamos que la tubería esté en mal estado. Entonces lo que vamos a hacer, mis amigos, bueno, vamos a encender el equipo para que ustedes aprecien cómo está funcionando. El capilar ya se lo habían cambiado, capilar que, de acuerdo a nuestra apreciación, este capilar es número 026, es el capilar correcto. De todas maneras, nosotros vamos a chequear su longitud, porque acá, como pueden ver, está enrollado, no sabemos qué largo le dieron al capilar. Pudiésemos intentar restaurar el capilar original, pero si ya tiene su capilar 0.26 y la medida, la longitud correcta, que son 2,5 metros para este tipo de refrigeradores, bueno, le vamos a dejar este capilar, ¿no? Entonces vamos a encender lo que es el compresor. Otra cosa es que les quería enseñar, este refrigerador no tiene diagrama eléctrico, lamentablemente está borrado, pero por lo que podemos observar, este refrigerador traía una placa electrónica. Este refrigerador era digital y fíjense bien como acá tiene unos cables cortados. Acá tiene, fíjense bien, los conectores, típicos conectores de una placa electrónica. Y lo que es el cajetín no tiene el agujero característico donde va el timer.
Fíjense bien que acá no se aprecia que haya un timer de fábrica. Este timer por lo visto se lo adaptaron. Fíjense bien que acá hubo lo que es un punto caliente, algo acá recalentó. Por lo visto era la placa electrónica, hubo un fallo en la placa electrónica y le colocaron el timer. Y es otro problema que al parecer, mis amigos, este refrigerador no solamente tiene este problema de falta de refrigerante, también, por lo que el cliente nos indicó, tiene problemas de descongelamiento. Por lo visto se congela también. Entonces nos toca a nosotros tratar de levantar este refrigerador, que con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, y le pedimos a todos ustedes que nos acompañen en esta reparación. Pero bueno, vamos a iniciar demostrándoles a todos ustedes el consumo del compresor y la presión, que son dos variables elementales que siempre deben ser medidas al momento de realizar un diagnóstico. Bueno, mis amigos, vamos a proceder a encender el equipo. Vamos a corroborar acá el consumo y la presión de trabajo. Fíjense bien, ahí inició, entró lo que es el compresor. Ahí está el consumo del compresor y la presión está bajando. $1.12 amperios. Y tenemos una presión allí en vacío. El compresor encendió, el compresor está trabajando, pero la presión está en vacío, casi en 15 pulgadas de mercurio. Vamos a detener el compresor, vamos a desconectar acá y verificar. Fíjense bien, vamos a ver cómo la aguja comienza a subir. Fíjense bien que está subiendo. Está equilibrando presión. Cada vez que el compresor se detiene, la presión de baja comienza a subir y la presión de alta comienza a disminuir. Es el típico equilibrado de presiones. Ahí ya tenemos 0 PSI. Fíjense bien cómo está aumentando naturalmente, normalmente. Ya esto, mis amigos, es un indicativo de que el sistema no está obstruido, porque cuando hay obstrucción, esta presión se queda mucho tiempo acá en vacío, dependiendo del tipo de obstrucción. Comienza a subir poco a poco cuando hay una obstrucción en el sistema, y cuando hay una obstrucción por humedad, se queda la aguja en vacío. Usted desconecta el equipo y se queda en el mismo sitio, y llega un momento al paso de los minutos, 10-20 minutos, en que súbitamente sube la aguja. Cuando eso ocurre, generalmente es un taponamiento por humedad. Pero cuando es un taponamiento, mis amigos, ya sea el filtro, ya sea el capilar, muchas veces es sucio en el filtro, el capilar con los años se semiobstruye. Recordemos que por acá, por este tubo finito, viaja aceite de forma continua, y eso va obstruyendo lo que es el diámetro interno del tubo capilar, y usted notará que la presión tarda demasiado
en subir. Eso es un indicativo de que hay obstrucción en el sistema. Fíjense bien cómo ya tenemos una presión de 15 psi. El sistema no está obstruido. Lo que vamos a hacer, mis amigos, es presurizar el circuito de baja, lo que es el evaporador y el tubo capilar. Vamos a presurizar, asegurar de que el evaporador no tiene fuga, y luego de ello, mis amigos, vamos a proceder a instalar la parrilla condensadora. Tarde o temprano, mis amigos, este refrigerador, lo que es su condensador interno, va a fallar. Tarde o temprano va a presentar fugas. Entonces nos vamos a adelantar a dichos acontecimientos y hablando con el cliente está de acuerdo con instalarle lo que es la parrilla condensadora. Entonces, si todo está bien en el evaporador, no hay fuga en el evaporador, le instalamos la parrilla y además de eso vamos a sustituir esta válvula de servicio que al momento de chequear este refrigerador en el domicilio del cliente tenía una mancha de aceite. Entonces vamos a asegurarnos de sustituir esta válvula de servicio y bueno, nos toca verificar que toda la parte eléctrica esté funcionando bien. Cada vez que se hacen estos trabajos de cambio de digital a análogo, una de las fallas comunes, mis amigos, que se presenta es que al ser digital, los tiempos de deshielo eran controlados por la placa electrónica que lee las temperaturas en el evaporador y en ambos gabinetes. Esa temperatura es censada por lo que es el sensor de deshielo, el sensor de ambiente también. Entonces se presenta un problema muchas veces que se cambia de digital a análogo, que cuando entra en deshielo el tiempo de descongelamiento no es suficiente. Fíjense bien que este timer, vamos a ver si se aprecia allí, este timer es de 6 horas, como pueden verificar acá, 6 horas en que el compresor va a estar encendido y el ventilador del freezer va a estar funcionando, va a estar enfriando el equipo, y luego de transcurridas estas 6 horas va a entrar en lo que es el ciclo de deshielo, que dura 21 minutos. Acá está especificado 21 minutos. Entonces, muchas veces cuando se hace este tipo de trabajo, el refrigerador, al entrar en los 21 minutos de deshielo, pasan los 21 minutos y aún la resistencia está activa, está descongelando, y el timer le da el pase al compresor para iniciar de nuevo el ciclo de enfriamiento sin haber descongelado toda la escarcha en el evaporador. Entonces el tiempo del timer muchas veces no es suficiente para descongelar o para asegurar un descongelamiento completo, de que el proceso de deshielo se realice completamente, porque cuando ella es digital, que es controlada por los sensores, ella se asegura de que el compresor no encienda hasta que el evaporador esté completamente libre de escarcha. Hasta que el proceso de descongelamiento se realice por completo, el compresor no va a iniciar. Entonces el lapso de deshielo puede ser variable o es variable en el caso de los refrigeradores digitales. Entonces acá tenemos un lapso que es fijo. Entonces en este caso, mis amigos, se hace un trabajo, se instala lo que es un cable de acuerdo al diagrama eléctrico que ustedes pueden apreciar allí en la imagen. Ese diagrama eléctrico, mis amigos, es el diagrama que emplean la mayoría de los refrigeradores análogos con timer, como están intentando hacer con este, que le colocaron el timer. Pero el circuito eléctrico tiene una ventaja
de que a través de un cable se alimenta lo que es el timer a través de la resistencia, y cada vez que la resistencia entra en deshielo, o el timer entra en ciclo de deshielo, el timer se apaga y nunca va a dar el paso, nunca va a energizar el compresor hasta que toda la escarcha en el evaporador se haya eliminado, hasta que haya realizado el ciclo de deshielo. Entonces, si este es el problema de que este refrigerador, el lapso de tiempo no es suficiente para descongelar, entonces nos vamos a guiar por ese diagrama que ustedes ven allí en la imagen para que el timer se apague y de esa manera nunca sea energizado el compresor antes de que toda la escarcha en el evaporador se haya descongelado. Entonces, con eso aseguramos un descongelamiento 100%. Entonces, esa es otra cosa que vamos a hacer luego de poner colocar lo que es este equipo en marcha, como darle lo que es su parte de la parrilla. Vamos a instalarle la parrilla, pero lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que no tenga fuga el evaporador. Ahí tenemos, mis amigos, allí tenemos lo que es la línea de succión. Ya la hemos desoldado. Vamos a tratar de soldar acá una válvula a tratar de que salga en la cámara. Ok, ahí entró perfectamente. Estamos soldando esta válvula para presurizar lo que es el evaporador. Hacemos un pequeño doblez a lo que es la varilla para poder soldar en la parte de atrás. Y bueno, ya ahí hemos soldado. Vamos a soldar acá la punta del capilar. Ahí no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero se tapa lo que es la punta de lo que es el capilar. Allí vamos a soldar allí. Fíjense bien. Ya tenemos esta parte soldada. Ahí está. Lo que se hace, mis amigos, es colocarle una válvula a lo que es la línea de retorno que tiene contacto con el evaporador y se sella el capilar, la punta del capilar. En este caso no hemos cortado el capilar acá, cortamos una parte del filtro y soldamos esta parte. De esta manera podemos presurizar lo que es el circuito de baja presión de este refrigerador. Amigos, presurizando acá, presurizando con nitrógeno, siempre con nitrógeno, mis amigos, muy importante. Allí hemos presurizado el evaporador aproximadamente a 155 psi. Vamos a dejar este manómetro conectado por lo menos 2 horas para asegurarnos, mis amigos, de que no tenga fuga el evaporador. Ahí le hemos colocado la manguera del manómetro en la válvula que soldamos a la línea de retorno de succión, con su capilar soldado en su punta. Y bueno, mis amigos, como pueden apreciar, hemos presurizado con
con lo que es nuestra botella, nuestra bombona de nitrógeno. Muchos comentan que se puede realizar con aire, de que nunca les ha fallado. Es como que de falta de experiencia decir que con aire no se puede presurizar. Desde luego que con aire se podría hacer, mis amigos, pero siempre conlleva el riesgo del ingreso de humedad al sistema. Puede que 100, 200 neveras usted presurice con aire, utilizando filtros deshidratadores para disminuir la entrada de humedad al sistema, de que nunca le haya fallado, pero déjenme decirle, mis amigos, que por una pequeña porción de humedad que le quede al sistema, va a perder todo el trabajo, absolutamente todo. Y eso es lo que recomendamos en este canal. Presuricen cada vez que puedan, presuricen con nitrógeno. Por favor, lo que es el aire, ciertamente el aire no les va a costar nada, es aire, supuestamente se va a ahorrar, pero si llega a fallar y llega a quedar humedad en el sistema, usted va a tener que desoldar absolutamente todo. Primero, extraer todo el refrigerante. Va a perder el refrigerante que le ingresó al sistema. Segundo, tiene que desoldar absolutamente todas las tuberías, desoldar la línea de retorno, la línea de descarga, soplar todo el sistema, condensador, evaporador, tubo capilar, tiene que soplarlo también con nitrógeno. Ahí sí va a tener que emplear nitrógeno. El nitrógeno que supuestamente se ahorró por no realizar una prueba de presurización, usted va a tener que gastar más nitrógeno todavía, porque va a tener que soplar todo el sistema. Va a tener que sustituir el filtro deshidratador, evaluar el aceite del compresor, muy probablemente tenga que sustituir también el aceite del compresor, realizar todas las soldaduras, realizar vacío, una nueva carga de refrigerante, el tiempo que todo eso conlleva, todos los costos adicionales. Entonces, mis amigos, en nuestra opinión, no vale la pena tomar ese riesgo de presurizar refrigeradores, especialmente refrigeradores, congeladores, con aire. No tome ese riesgo, realícelo con nitrógeno. Acá fue mínima la cantidad de nitrógeno que le suministramos acá al evaporador, es muy mínimo. Sistema, lo que es el sistema de una nevera, es un sistema pequeño, usted no va a gastar mucho nitrógeno. Entonces, recomendación, mis amigos, presurice con nitrógeno. Entonces, bueno, vamos a dejar presurizado lo que es esta parte del circuito de baja presión de esta nevera. Vamos a dejarlo mínimo 2 horas y ya volvemos con todos ustedes. Bueno, mis amigos, ya han pasado aproximadamente 4 horas y fíjense bien cómo la presión se encuentra en 160 psi aproximadamente. Hay un incremento de la presión producto del calor, porque lo presurizamos aproximadamente a las 11 de la mañana y son ya pasadas las 3:30 de la tarde. Bastante calor acá en nuestro taller, pero definitivamente, mis amigos, no hay fuga en la parte del evaporador. Tenemos el sistema de baja presión totalmente estanco. Y bueno, lo que vamos a hacer es a corroborar el largo de el capilar que le colocaron. Si este capilar no corresponde, haremos un esfuerzo en restituir el capilar original, que acá lo tenemos. Entonces, dependiendo del largo
de este capilar y el diámetro también, vamos a tomar la decisión si dejarle este capilar o hacer el esfuerzo de restituir el capilar original, en cuyo caso tendríamos que soplarlo internamente y hacerle sus respectivos alargues. Entonces, bueno, vamos a proceder a verificar el capilar. Bueno, mis amigos, la longitud del capilar que le colocaron es aproximadamente 2 metros con 20 centímetros. Es algo corto. Y, bueno, a pesar de que la medida es 0,26, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de restituir el capilar original. Acá tenemos el capilar original, tenemos el largo suficiente como para poder trabajar. Definitivamente debemos hacer un alargue para poder efectuar la soldadura, pero vamos a hacer el sacrificio de sustituir, o mejor dicho, de restituir el capilar original de este refrigerador. Lógicamente que vamos a soplarlo y verificar que esté libre el capilar original. Desconocemos por qué lo cambiaron, pero por experiencia muchas veces sustituyen el capilar sin necesidad. Nos hemos encontrado muchos refrigeradores que, al evaluarlo, hemos notado que el capilar original, a pesar de estar en buenas condiciones, de estar libre, toman la decisión de sustituir dicho capilar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tratar de restituir lo que es el capilar original. Ya quedó lista la soldadura, mis amigos. Acá una válvula en lo que es el capilar. Vamos a soplar lo que es el capilar original para proceder a su restitución. Bueno, amigos, vamos a proceder a soldar la extensión en lo que es el tubo del evaporador. Este trapo húmedo es para evitar que se nos afecte la soldadura cobre-aluminio de fábrica. Siempre hay que colocarle un trapo húmedo
para evitar problemas en dicha soldadura. Entonces, bueno, este es el alargue para que de esta manera el tubo capilar pueda entrar allí. Mis amigos, vamos a soplar con nitrógeno lo que es el capilar. Este líquido que ven se lo habíamos suministrado nosotros antes de realizar lo que es la limpieza. Ahí está bastante libre el capilar, se nota libre, no está tapado como pueden ver. Simplemente una limpieza interna, mis amigos. Ahí está, una limpieza interna para asegurarnos de que esté libre antes de soldar en esta zona de acá. Como les explicamos al principio, estas soldaduras son aluminio cobre, soldaduras de fábrica. Cada vez que se vaya a soldar en esta zona, hay que asegurarse con trapos húmedos. Acá ya le habían soldado esto acá y bueno, ahí afectó un poco la parte trasera del refrigerador, como pueden ver, la soldadura. Pero bueno, vamos a proceder ya a soldar lo que es el capilar acá en la entrada al evaporador. Ok, mis amigos, allí colocando la cámara un poco para que ustedes vean el procedimiento. Vamos a ver si logramos una buena toma allí, pero vamos a proceder a soldar lo que es el capilar. Como pueden ver, hemos colocado una losa en la parte trasera para evitar dañar el plástico del gabinete. Para esto tienen que emplear lentes de seguridad. Es obligatorio emplear lentes de seguridad para este fin. Bien, mis amigos, ya finalizamos con la parte de las soldaduras en esta zona, que es la zona más crítica. Lo que vamos a asegurar ahora es que no se haya tapado acá el capilar con la soldadura, aprovechando que tenemos las dos válvulas de servicio conectadas tanto en el capilar como en la línea de retorno. Tenemos el nitrógeno y vamos a hacer pasar
una pequeña cantidad de nitrógeno a través del tubo capilar. Debería salir por acá, por el retorno. Fíjense bien, ahí está libre, no se obstruyó el capilar allá con la soldadura en la parte del freezer. Y ya lo que vamos a proceder es a instalar la parrilla condensadora. Bueno amigos, vamos aquí a realizar una soldadura que es hierro cobre. Es esta soldadura que vemos acá. Por lo tanto, necesitamos fundente. Acá tenemos el fundente. Este es el fundente que empleamos para soldar cobre con hierro. Cada vez que vayan a soldar, recuerden limpiar muy bien la superficie. Acá vamos a soldar cobre-cobre, por lo tanto no tenemos ninguna necesidad de emplear fundente. Esta es la soldadura más fácil en refrigeración. Ok. Viene la segunda soldadura más complicada, que es hierro-cobre. Y acá meritamos fundente. No se puede calentar demasiado el hierro porque se perfora. Recuerden eso. Allí quedó la soldadura. Está perfecta. Por delante, por detrás, siempre hay que verificar. Y esta también quedó bien. Recuerden, para soldar hierro cobre es necesario emplear fundente. Vamos a volver a realizar una soldadura hierro con cobre para ubicar allí lo que es el filtro deshidratador. Este equipo ya tenía un filtro deshidratador, pero cada vez que se repara, mis amigos, se debe colocar un filtro deshidratador nuevo. Fíjense bien lo bien que queda la soldadura con fundente, cómo fluye. Usted podría usar también lo que es una varilla de bronce, pero en nuestra opinión es mucho mejor emplear fundente. Vamos a soldar lo que es la válvula de servicio.
Ahí está. Quedó perfecto, mis amigos. Bueno, mis amigos, ya tenemos la parrilla en su sitio. Todas las conexiones están soldadas. Tenemos acá lo que es el filtro deshidratador completamente nuevo. La línea de retorno. Esto no hizo falta soldarlo porque cuando ingresamos la tubería en el tubo de succión, ella inmediatamente con los residuos de la soldadura antigua, ella misma se soldó. Tenemos acá lo que es la válvula de servicio completamente nueva también. Recordando que la válvula anterior, la que tenía instalada, al momento de chequear la presión en el domicilio del cliente, tenía acá una mancha de aceite. Entonces decidimos colocarle una válvula completamente nueva. Entonces, mis amigos, vamos a proceder a presurizar con nitrógeno y chequear las conexiones, las soldaduras realizadas. Bueno, mis amigos, hemos presurizado con nitrógeno aproximadamente a 110 psi, suficiente para el chequeo de lo que son las fugas. Siempre muy importante corroborar que ninguna soldadura haya quedado con fuga. Siempre recordando que esto forma parte de la garantía de nuestro trabajo. Ok, acá está todo bien. Vamos a encender el flash para probar acá y ustedes puedan observar. Ahí encendimos el flash. Acá hicimos dos empalmes, este y este. De todas maneras vamos a probar acá, pero recordemos que este sistema se presurizó, circuito de baja, por 4 horas y estaba estanco. Entonces, bueno, está perfecto, mis amigos. Todas las soldaduras están bien, el sistema está estanco. Bueno, mis amigos, nos vamos a adelantar a la parte del diagnóstico del sistema eléctrico. Ya instalamos lo que es la parrilla condensadora, pero esta nevera era digital, la pasaron a análoga, le colocaron el timer y de acuerdo al cliente, ella cuando estaba enfriando llegaba un momento en que se congelaba todo el evaporador. Entonces lo primero que vamos a hacer es a corroborar primero que la resistencia encienda. Vamos a chequear que encienda la resistencia, que caliente. Y lo segundo que vamos a corroborar, fíjense bien cómo tiene dos fusibles. Aquí tiene uno, aquí tiene el otro. Muy importante los fusibles. Lógicamente que cuando puenteemos el bimetal, si enciende la resistencia es porque ambos fusibles están buenos, están cerrados. Y lo otro que vamos a probar es el bimetal, que este bimetal a baja temperatura cierre sus contactos. Otra cosa, mis amigos, es que, bueno, como logramos intuir, sospechar al principio de la grabación, al pasar este sistema de digital a análogo, el timer a través del pin número 3 se le hace seguimiento a este cable. Fíjense bien, acá tenemos
el cable que alimenta el pin número 3 está con este rojo que viene acá, y este rojo, fíjense bien, este rojo está conectado directamente a el cable de alimentación. Entonces esto nos indica, mis amigos, que el timer, cuando está realizando el proceso de deshielo, como está directo por el pin 3, él va a seguir rotando. Entonces solamente tiene 21 minutos de deshielo. Este refrigerador, por experiencia, necesita más de media hora para descongelar. Entonces hay que hacerle el trabajo que le dijimos en un principio de la grabación. Y es, acá tenemos que empalmar un cable para alimentar a través de la resistencia eléctrica, como pueden apreciar allí en el diagrama. Tenemos que colocar ese cable que alimente el timer en continuidad con la resistencia, para que cuando la nevera entre en deshielo, el timer se apague hasta que el bimetal abra sus contactos, y en ese momento que se apague la resistencia es que va a girar el timer y va a comenzar a contabilizar sus 21 minutos. Por eso es preferible que, bueno, si vamos a hacer ese trabajo, el timer sea de 7 o de 12 minutos, menos tiempo. Pero bueno, ese es el timer que trajo la nevera, que trajo el cliente. Vamos a dejárselo así. Ese tiempo realmente estos refrigeradores enfrían muchísimo y no va a afectar para nada la operatividad de este aparato. Entonces hay que hacerle esa instalación de ese cable para que el timer se apague cuando entre el refrigerador en descongelamiento. Entonces ese es uno de los problemas, mis amigos. Así el bimetal esté bueno, el timer esté bueno, la resistencia esté buena, los fusibles estén buenos, realmente este refrigerador con 21 minutos no va a descongelar por completo y se va a acumular la escarcha en el evaporador. Paso de las semanas ya el refrigerador va a dejar de funcionar bien, va a dejar de enfriar. Entonces vamos a hacerle esas verificaciones y a instalar ese cable que nos permita alimentar en continuidad con la resistencia el timer, para que cuando entre en deshielo la nevera, el timer se apague hasta que el bimetal abra sus contactos y vuelva a ser energizado el timer para contabilizar los 21 minutos y luego dar el paso hacia el compresor y hacia el ventilador del freezer. Eso nos permite un deshielo completo, un deshielo total. Ok, mis amigos, acá ya descubrimos, hemos puenteado lo que es el bimetal. Este es el bimetal, tiene este cable rojo y el cable blanco. Entonces puenteamos acá la línea para que lo que es la señal o una de las fases que pasa por el bimetal ya no atraviese por el bimetal, sino que vaya directamente al fusible, que es este que vemos acá, retorne por el cable rojo y alimente lo que es la resistencia. De esta manera vamos a corroborar tanto los fusibles como las resistencias, que enciendan y que calienten. Entonces es fácil el procedimiento. Acá tenemos el timer y el timer, fíjense bien, en dirección de las agujas del reloj, allí entró en deshielo, y vamos a proceder a colocar el amperímetro en el pin número 2, que es el que se supone debería alimentar la resistencia de deshielo. Ok, mis amigos, ya vamos a energizar el refrigerador. Debería encender la resistencia. Vamos a ver qué comportamiento tiene. Ahí está. 1.9 amperios. Encendió la resistencia. La resistencia está encendida. Vamos a esperar un rato porque esta resistencia es del tipo cristal.
Cuando un refrigerador como estos, mis amigos, enciende la resistencia, o sea, entra en deshielo con la resistencia activa, este timer, a través de sus pines 1 y 3, no debería tener voltaje. Vamos a chequear con nuestro tester, con mucho cuidado acá. Ahí tenemos 112 voltios entre 1 y 3. 112 voltios. El timer está alimentado con la resistencia encendida, lo que le explicábamos anteriormente. En estos refrigeradores, cuando son análogos, el timer se queda sin energía mientras la resistencia está activa, para de esa manera asegurarse, mis amigos, de que el timer no envíe la señal al compresor o inicie el ciclo de enfriamiento sin antes haber descongelado hasta la última escarcha del evaporador. Es decir, él se asegura de que todo el deshielo se realice completamente. Así requiera 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, el timer volverá a girar únicamente cuando el bimetal se abra. Cuando él abra sus contactos, como va a ser alimentado en continuidad con la resistencia, en este caso a su pin número 3, en los modelos originales al pin número 1, él va a asegurar, él se va a quedar sin energía y únicamente recibirá, en este caso 112 voltios, cuando el bimetal abra sus contactos. Entonces, bueno, aquí está la resistencia encendida. El timer va a estar en este caso, con este sistema eléctrico como está instalado, él va a tener únicamente, cuanto mucho, 21 minutos para descongelar. Si él no llega a descongelar en los 21 minutos, el timer de igual manera activará el ciclo de enfriamiento, encenderá el compresor y tendremos escarcha que se irá acumulando en el evaporador, y con el paso de las semanas se terminará llenando de hielo todo el evaporador. ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo de 21 minutos no es suficiente. Se requiere realizar el trabajo en el cual se alimente este timer a este pin número 3 en continuidad con la resistencia para que él se apague durante el ciclo de deshielo. Entonces, bueno, vamos a chequear acá. Vamos a chequear a ver si tenemos temperatura. Ya se siente la temperatura. Ya acá hay temperatura, mis amigos. Está calentando. Está calentando. Ya esto está caliente acá. La resistencia está funcionando, está calentando. Y bueno, ya vamos a corroborar. Vamos a corroborar el bimetal en frío. Vamos a corroborar ese bimetal y vamos a hacerle el trabajo de instalar el cable en continuidad con la resistencia que alimente al timer a través de su pin número 3. Entonces de acá tiene que salir dicho cable. Bueno, mis amigos, ya hemos instalado un cable, fíjense bien, este cable negro, que va a ser la función del cable blanco que ustedes ven allí, alimentando el pin 1 del timer. Los timers originales, el pin 1 es el pin que no conmuta. El pin que conmuta es el 3, eso es en los timers originales. En los timers universales, el 1 es el 3 y el 3 es el 1, es decir, solamente hay un cambio en cuanto al número, pero prácticamente es la misma disposición. Entonces, este cable negro, fíjense bien, está conectado entre el bimetal, acá está el bimetal, y la resistencia de descongelamiento, tal como tenemos allí en el diagrama que siempre empleamos al momento de realizar este tipo de adaptación, tratando de colocarlo de acuerdo a ese diagrama para que el timer se apague en deshielo. Vamos a verificar acá. Está puenteado el bimetal y fíjense bien ustedes, acá tenemos la punta
la punta del tester midiendo el voltaje en ese cable negro que conectamos allá en el interior, en la parte del freezer. Vamos a conectar a la red de alimentación. Fíjense bien cómo encendió la resistencia, 1.9 amperios. Si medimos voltaje, acá tenemos el tester. Fíjense bien, vamos a medir. Este va en el pin 3. Va a ir conectado acá. Si nosotros medimos con el 1, fíjense bien cómo no tenemos voltaje, 1.2 voltios. No tenemos voltaje por ese cable. A continuación, vamos a desconectar este puente, simulando que el bimetal se ha abierto para que vean ustedes lo que ocurre. Ok, mis amigos, ya hemos retirado el puente. Fíjense bien, acá está retirado el puente. El bimetal está abierto. Vamos a volver a energizar lo que es el refrigerador. Fíjense bien que anteriormente no teníamos voltaje por ese cable. Ya van a ver lo que ocurre. Cuando quitamos el puente, no tenemos, lógicamente, que no hay consumo en la resistencia. La resistencia está apagada. Vamos a chequear el voltaje con el pin número 1 del timer. Allí está. Estamos chequeando voltaje y fíjense bien allí, 111 voltios. Ahora sí hay voltaje. Está circulando esa fase a través de la resistencia. Entonces, este cable lo vamos a conectar en el pin número 3 del timer. De tal manera que mientras la resistencia esté activa en ciclo de deshielo, que el bimetal esté cerrado, al timer no le va a recibir o no va a recibir el timer energía. Una vez que el bimetal se abra, como vimos acá, el timer va a volver a recibir energía y va a rotar. Entonces con esto aseguramos, nuevamente les explico, con esto aseguramos que el timer nunca va a activar el ciclo de enfriamiento hasta que el bimetal se abra. El tiempo de deshielo va a ser variable, va a depender en el momento en el cual el timer se abra. En ese momento va a activar el timer, va a girar, va a rotar, va a contabilizar sus 21 minutos y luego de ese lapso es que va a activar el ciclo de enfriamiento. Entonces, mis amigos, vamos a hacer la conexión de este cable negro. Lo vamos a conectar acá al pin número 3 del timer. Bueno, amigos, acá tenemos el bimetal. Ya lo retiramos de la nevera y lo vamos a introducir en este congelador para verificar si cierra sus contactos a baja temperatura. Bueno, mis amigos, vamos a corroborar que el bimetal esté cerrado. Ya han pasado unos minutos. Tenemos el tester en continuidad. Fíjense bien. Ya está sonando. Lo tenemos en continuidad. Y aquí, fíjense bien. El bimetal está cerrado. Está cerrado. Cerró a baja temperatura. Lógicamente que esta prueba no es totalmente fiable, mis amigos, porque no sabemos el tiempo en el cual el bimetal va a abrir sus contactos. Entonces, la mejor manera de probar un bimetal es en funcionamiento, pero ya con esta prueba preliminar, todo bimetal en buenas condiciones debe pasar esta prueba, debe cerrar sus contactos a baja temperatura. Este bimetal lo está haciendo. Entonces vamos a conectar este bimetal al refrigerador y lo vamos a probar en funcionamiento también. Bueno, mis amigos, ya hemos empalmado todas las conexiones acá. Ya el bimetal está instalado, ya el cable negro que va a alimentar el timer está ubicado en su sitio. Recordemos que este cable negro está haciendo la función del cable blanco que usted ve en el diagrama, que alimenta al timer por el pin número 1 en ese diagrama. En este caso va a alimentar al timer. Fíjense bien, acá tenemos el cable negro, lo va a alimentar a su pin número 3, que recordemos es el que no conmuta. El que conmuta en este caso es el 1, conmuta para el 2 hacia la resistencia y para el 4 hacia el compresor y el ventilador. Entonces, mis amigos, siempre muy importante
verificar acá algo que no quiero pasar por alto. Cada vez que se hace este arreglo en el cual el timer se apaga mientras está descongelando el equipo, siempre debe tener por lo menos un fusible térmico la parte del freezer. En este caso tenemos dos, tenemos este de acá, tenemos este de acá. ¿Por qué? Porque si el bimetal llega a quedarse cerrado, recordemos que el timer no va a recibir energía hasta que hasta que el bimetal abra sus contactos. Entonces, si por alguna razón este bimetal se queda cerrado, la resistencia va a estar prendida todo el tiempo, el timer nunca va a recibir energía para girar sus 21 minutos, por lo tanto nunca va a activar el ciclo de enfriamiento, no va a desconectar la resistencia y esto puede provocar un incendio acá en el refrigerador. Entonces nunca eliminen el fusible térmico, y si hacen este arreglo, asegúrense de que el refrigerador tenga en esta parte un fusible térmico. Si llega a calentar por encima de los 72-75 grados centígrados, el fusible se abre el fusible. En este caso se abrirían ambos o uno de los dos para evitar que el refrigerador sufra un incendio. Entonces, mis amigos, muy importante este punto. Asegúrense de que haya por lo menos un fusible en la parte del congelador. Vamos a hacer la demostración acá. Vamos a conectar el refrigerador. Aún lo tenemos en deshielo. El bimetal lógicamente está abierto porque está a temperatura ambiente. Vamos a corroborar ahí el voltaje entre el pin número 1 y el cable negro. Fíjense bien allí. 110 voltios. ¿Por qué? Porque el bimetal está abierto. Entonces va a girar sus 21 minutos y va a activar lo que es el ciclo de enfriamiento. Entonces vamos a acomodar todo esto. Ya la parte eléctrica está lista. Vamos a hacer vacío y a cargar refrigerante. Bueno, mis amigos, ya cargamos refrigerante. Y como pueden ver allí, la presión de trabajo está aproximadamente en 8 psi, un consumo de, vamos a ver si se logra ver allí, de 1.5 amperios del compresor, filtro caliente. Pero tenemos un problema, mis amigos. ¿Cuál es el problema? Fíjense bien allí en nuestro peso digital, al momento de pesar lo que es esta bombona, esta pequeña garrafa de 134A, nos daba un peso de 2 kilos con 45 gramos. Fíjense bien, luego de realizar la carga de este refrigerador, fíjense bien la cantidad que tenemos allí. 1 kilo 955 gramos. Es decir, este sistema solamente admitió 90 gramos de refrigerante. Fíjense bien allí en la etiqueta. La etiqueta indica que este sistema lleva originalmente 160 gramos de refrigerante 134A. Lo importante siempre de cargar, mis amigos, con una balanza, no solamente verificando la presión, el amperaje. Lógicamente acá hay un problema. El problema es que solamente con 90 gramos tenemos la presión de trabajo, alrededor de 8 psi. Tenemos el filtro caliente. ¿Qué nos indica esto, mis amigos? Esto nos indica que lamentablemente esta parrilla no es suficiente para este refrigerador, aun cuando en el negocio nos indicaron de que esta parrilla iba a funcionar. Bueno, por experiencia, si ustedes fijan allí, observan un refrigerador similar que también llevaba 160 gramos de refrigerante de fábrica. Un refrigerador también de la marca Samsung, prácticamente el mismo sistema que este, parrilla interna. Este refrigerador fue reparado acá en el taller
aproximadamente hace 4 años atrás. Lo importante de guardar siempre, mis amigos, las fotografías de los trabajos. Fíjense bien la parrilla que le tuvimos que instalar. Sumamente grande, tan grande que sobresalía de la parte trasera del refrigerador. Entonces, bueno, el vendedor nos aseguró de que esta parrilla iba a funcionar. Se la instalamos, pero fíjense bien allí. Esta parrilla hay que cambiarla, mis amigos. Esta parrilla no es suficiente para este refrigerador, aun cuando la vendan como de 1/3, no es suficiente. Tenemos que retirar el refrigerante, desoldar la parrilla y colocarle una nueva parrilla condensadora. Nosotros vamos a seguir, lógicamente, realizando la grabación y ustedes verificarán el momento en el que estaremos instalando la nueva parrilla condensadora. Ok, mis amigos, seguimos, continuamos con la reparación de este refrigerador. Ya le hemos colocado otra parrilla. Convenimos con el cliente en colocarle esta parrilla porque, bueno, el cliente deseaba una parrilla nueva, pero la parrilla nueva de mayor tamaño es esta, que lamentablemente no funcionó. Ya la retiramos, ya le soldamos sus puntas porque para otro trabajo puede servir. Pero bueno, tenemos esta parrilla, una parrilla usada, aproximadamente el doble del tamaño en longitud que la parrilla que le habíamos instalado. Lamentablemente no se pudo conseguir una parrilla nueva y el cliente no deseaba que la parrilla sobresaliese de la parte trasera de lo que es este refrigerador por estética. Entonces acá tuvimos que equilibrar un poco lo que es la estética, hacer un balance entre estética y funcionabilidad. Y bueno, esta parrilla esperamos que sí funcione como debe ser. Entonces vamos a efectuar ya lo que son las soldaduras. Y acá tenemos para realizar el empalme. Y acá vamos a instalar el filtro deshidratador. Acá no podemos apuntar directamente, mis amigos, porque tenemos un cable en la parte de atrás y además tenemos el gabinete. Entonces la llama tiene que ser proyectada de esta manera. Dificulta un poco la soldadura, pero siempre es muy importante tomar en consideración la dirección de la llama. Ya está lista la soldadura. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a reforzar un poco acá. Y está bueno, ya con los restos de la soldadura vieja. Ahí está bien, está perfecto allí. Aquí vamos a reforzar un poco acá. Estamos tratando, mis amigos,
de documentar lo más que se pueda para que ustedes observen cómo realmente es una reparación. Darle por acá, porque por aquella zona podemos dañar el cable. Y ahí debió quedar. Y ahí debió quedar bien. Ahí está. Vamos a presurizar para hacer vacío y cargar refrigerante a este refrigerador. Bien amigos, presurizamos un poco por encima de los 40 psi, suficiente para corroborar si hay alguna fuga en las soldaduras efectuadas. También en esta parte, vámonos para acá. Está todo perfecto. Bueno, vamos a hacer vacío y a cargar refrigerante este refrigerador. Bueno mis amigos, acabamos de encender el equipo. Tenemos un consumo de 1.2 amperios, 1.1. La presión se va a vacío porque apenas estamos iniciando lo que es la carga de refrigerante. El peso de esta botella era de 1,960 kg. Vamos a ver en cuánto nos queda. Recordemos que este sistema lleva originalmente 160 gramos de refrigerante. Entonces vamos a ver si con el cambio de parrilla condensadora mejoramos lo que es la carga de refrigerante. Vamos a ir cargando poco a poco y ya volvemos con todos ustedes. Bueno mis amigos, hemos ido cargando tomando en consideración el peso. Fíjense bien la presión que tenemos. Tenemos una presión aproximadamente de entre 5 y 6 psi. Para el R134A, fíjense bien la cantidad, exactamente 1,800 kg. Teníamos 1,960 kg. Hemos ingresado al sistema un poco menos de 160 gramos porque hemos estado desconectando lo que es la manguera. En las mangueras siempre quedan restos de refrigerante y para cotejar lo que es la cantidad, 2 veces hemos quitado la manguera porque con la manguera nos afecta acá la medición. Entonces la lectura fue sin manguera. Allí tenemos 1,800 kg, un poco menos de 160 gramos, entre 150 y 155 gramos. Le hemos cargado refrigerante, el filtro está bastante fresco. Esta parrilla es ideal, mis amigos, para este refrigerador. Fíjense bien la importancia de tomar en consideración no solamente la presión de trabajo. Muchos creen que todo equipo con refrigerante 134A con 5 psi, 6 psi va a enfriar bien, ¿no? Otra variable es la cantidad de refrigerante. Es algo que siempre debe tomarse en consideración, comparar la cantidad de refrigerante que le ingresamos al sistema con la cantidad que estipula el fabricante. También por supuesto lo que es el consumo eléctrico, 1.5 amperios el compresor. Está funcionando en perfectas condiciones con su capilar original. Recordemos que restituimos lo que es el capilar original. Entonces vamos a seguir en monitoreo. Bien, mis amigos, casi hora y media de funcionamiento de este refrigerador.
Ya tenemos una presión de aproximadamente 3 psi, un consumo eléctrico de 1.3 amperios. Fíjense bien cómo el retorno no está ni escarchado ni mojado. Una de las virtudes de cargar de acuerdo a la balanza, tomando en cuenta el peso y como referencia la cantidad estipulada por el fabricante. Tenemos el filtro un poco tibio. Vamos a realizar una lectura con el pirómetro. Vamos a una temperatura ambiente, mis amigos, aproximadamente 33 grados. Menos 8 y 21. Bueno, acá le falta. Lógicamente que solamente estaba en funcionamiento este refrigerador por hora y media. Es el tiempo desde que lo cargamos de refrigerante. Hay que darle más tiempo. Pero bueno, mis amigos, ya está mostrando buenas variables. Buena presión, buena temperatura, buen consumo eléctrico. Excelente la línea de retorno. Filtro ligeramente tibio. Todo, mis amigos, nos está mostrando de que este refrigerador va a funcionar perfectamente bien con esta parrilla. Recordemos que esta es la segunda parrilla que le colocamos. Habíamos intentado con esta parrilla que ustedes ven acá, una parrilla completamente nueva. El cliente deseaba una parrilla nueva, pero lamentablemente esta es la parrilla que venden de mayor tamaño, parrilla nueva. Y bueno, le colocamos esta parrilla que teníamos acá en el taller. Esta parrilla no la compramos, ya la teníamos acá y está funcionando muy bien. Con aquella parrilla el sistema solamente admitió 90 gramos de refrigerante. Con esta parrilla le suministramos aproximadamente 150-155 gramos, ciertamente de acuerdo al peso. La bombona de refrigerante logramos extraerle 160 gramos, pero entre lo que se pierden las mangueras y todo, calculamos unos 150-155 gramos de refrigerante. Entonces, bueno, mis amigos, lamentablemente no se pudo instalar una parrilla nueva, a pesar de que tanto el vendedor como varios colegas técnicos nos aseguraban de que esta nevera de la marca Samsung, muy común acá en Venezuela, este tipo de neveras puede trabajar con esa parrilla. No dudamos que puede enfriar, puede hasta congelar, pero mis amigos, dudamos realmente de que llegue a temperaturas por debajo de los menos 18, menos 19 grados en la parte del congelador. Entonces, lógicamente que con 90 gramos tenemos una deficiencia allí de 70 gramos de refrigerante. Esa deficiencia en la cantidad de refrigerante iba a mermar considerablemente el funcionamiento del equipo. Vamos a tener menos líquido en el evaporador y por ende no vamos a tener la suficiente potencia frigorífica como para extraer todo el calor acumulado dentro del gabinete, dentro de este equipo, que es, fíjense bien el tamaño. Este equipo tiene un tamaño, digamos, considerable, aproximadamente 1,90 m de alto, 1,90 m, 1,95 m, por allí está.
Y bueno, la importancia, mis amigos, al momento de realizar adaptaciones, siempre corroborar que dichas adaptaciones no alejen el sistema, no aparten mucho, no difiera de lo que es el diseño original del equipo. Si vamos a realizar una adaptación, dicha adaptación debe ser lo más similar posible al diseño del equipo. Entonces, estamos trabajando en este caso con una adaptación, una parrilla condensadora, y no solamente debemos guiarnos por la presión, por el consumo, también debemos tomar en consideración lo que es la cantidad de refrigerante en gramos que le estamos suministrando al equipo. Dicha cantidad no debería diferir de la cantidad estipulada por el fabricante. Puede haber una variación de unos 10, 15 gramos, 20 gramos, pero ya hablar de que este equipo lleva 160 gramos de fábrica y le cargamos solamente 90 gramos, estamos hablando casi de la mitad. Una deficiencia casi de la mitad. Entonces es bastante considerable y hay que ser responsables en este trabajo, dejar el equipo lo más óptimo posible, lo más similar posible a su diseño original. Por ejemplo, este refrigerador, gracias a Dios, que el día de ayer que le instalamos aquella parrilla, realmente, bueno, logramos soplar el sistema en cuanto a lo que es el capilar original. Le habían adaptado un capilar, pero logramos restituir su capilar original. Logramos colocarle este cable, porque este refrigerador era digital, lo cambiaron a análogo, y gracias a ese cable, como explicamos el día de ayer, con este cable, mis amigos, el timer se apagará mientras esté la resistencia encendida en modo de deshielo, asegurando un 100% del descongelamiento, lo cual es fundamental porque estos refrigeradores requieren más de 30-35 minutos de descongelamiento, porque llevan resistencias del tipo cristal. Entonces, por eso el diseño de estos aparatos, cuando son análogos, en el diseño análogo original, el timer siempre se queda sin energía mientras esté realizando el ciclo de deshielo. Entonces, bueno, el día de ayer logramos adelantar más del 80% del trabajo. Lamentablemente no se pudo con aquella parrilla. Con esta parrilla está experimentando excelentes resultados y vamos a dejar el equipo en monitoreo, pero ya tenemos buena presión, buen amperaje para tener una hora con 30 minutos de funcionamiento. Tenemos una excelente temperatura en la parte del congelador y bueno, ya lo que nos resta es colocarle el controlador digital de temperaturas para registrar la temperatura en lo que es el freezer y también registrar la temperatura en la parte de conservación. También vamos a corroborar que realice el deshielo completamente. Este equipo presentaba problemas también de descongelamiento y tenemos que asegurar que ambos sistemas, tanto el frigorífico como el sistema de descongelamiento, funcionen de manera correcta. Bien amigos, continuamos. Ya han pasado aproximadamente 6 horas. El equipo sigue en funcionamiento. Tenemos una presión cercana a los 0 psi, filtro tibio, consumo eléctrico de 1.2 amperios. Como pueden ver, ha bajado tanto el consumo eléctrico como la presión. Vamos a hacer una medición superficial con nuestro pirómetro. Hay bastante calor acá en el taller. Vamos a chequear las temperaturas. -6, -5, 16.5 grados. Vamos a dejarla trabajando
Vamos a colocarle ya lo que es el controlador digital en la parte del freezer y vamos a seguir evaluando la temperatura en la parte de conservación. Bueno, mis amigos, el refrigerador ha entrado en deshielo, ya ha drenado bastante. Ahí tenemos el consumo de la resistencia, 1.8 amperios. Ya tiene aproximadamente media hora desde que entró en deshielo. Recordemos que el timer debe estar parado porque el bimetal aún está cerrado. Pero acá está descongelando muy bien, drenó todo lo que vemos acá. El drenaje está libre. Y bueno, mis amigos, vamos a seguir en monitoreo. Bueno, ya apagó la resistencia. Vamos a esperar los 21 minutos que va a girar el timer para activar el ciclo de enfriamiento. Pero ya el bimetal está abierto, ya la resistencia está apagada y ya debería estar siendo energizado el timer. Bueno, mis amigos, como pueden ver, el compresor ya inició, ya está bajando acá la presión. Ya tenemos el consumo eléctrico allí del motocompresor. Acá estamos midiendo a la entrada. Estamos chequeando lo que es el consumo del compresor más el consumo del motor ventilador del freezer. Pero hizo su ciclo normal. Es decir, comenzó a realizar el deshielo, se detuvo el reloj mientras la resistencia estaba encendida. Una vez el bimetal abrió sus contactos, lógicamente que se apagó la resistencia, volvió a ser energizado el timer y naturalmente dio el paso para el ciclo de enfriamiento luego de contabilizar sus 21 minutos. Entonces, bueno, mis amigos, gracias a Dios que la parte eléctrica está funcionando muy bien y ya lo que nos resta es corroborar las temperaturas tanto en la parte del congelador como en la parte de conservación. Bueno, mis amigos, continuamos con el monitoreo, ya finalizando lo que es el monitoreo de este refrigerador de la marca Samsung, al cual le sustituimos el condensador interno y le colocamos una parrilla condensadora, además de realizar ciertos cambios en su circuito eléctrico, optimizando lo que es el sistema de descongelamiento de este refrigerador. Como pueden apreciar allí, tenemos el sensor. Vamos a ver si se logra ver allí. Allí está el sensor dentro del congelador, registrándonos una temperatura de menos 20.5 grados en la parte del congelador. Acá tenemos el sensor de nuestro controlador digital, una excelente temperatura. Recordemos que este tipo de equipos está diseñado para alcanzar temperaturas de mínimo menos 18 grados en la parte del congelador. Vamos a corroborar acá. Acá tenemos la parrilla condensadora, la parrilla que le instalamos a este equipo. Recordemos que la primera nos sirvió, a pesar de ser nueva. No se pudo instalar una parrilla nueva en este refrigerador porque las dimensiones no son suficientes para evacuar todo el calor del sistema. Tenemos el filtro casi a temperatura ambiente. Fíjense bien, la línea de retorno no está ni escarchada ni mojada, está fresca. Esto es muy bueno, mis amigos, siempre corroborarlo. Cuando tenemos el capilar original que viaja juntamente con la línea de retorno, esta tubería no debería escarcharse.
ya que el capilar actúa como un intercambiador de calor con la tubería, evitando que llegue líquido a través de la línea de retorno al compresor. Entonces por eso la tubería se mantiene de fresca a temperatura ambiente cuando el capilar está original y lleva la carga de refrigerante de fábrica, que en este caso son 160 gramos. Fíjense bien la presión que tenemos. Estamos trabajando con refrigerante 134A y tenemos una presión de 4 pulgadas de mercurio en vacío. Tenemos un consumo eléctrico del compresor de 1.1 amperios, entre 1.1 y 1.2. Tenemos esa temperatura en la parte del congelador, menos 20.5 grados. Vamos a corroborar también, siempre muy importante, la temperatura en la parte de conservación. Vamos a ver qué temperatura nos da. 2 grados, está perfecto. 0 grados. Bueno, mis amigos, este es el tercer día de monitoreo. Ya con esto finalizamos la reparación de este refrigerador. Fíjense bien la temperatura que allí nos está registrando nuestro controlador digital, 21.5 grados centígrados. Allí tenemos lo que es el sensor dentro del congelador de este equipo, menos 21.5 grados en la parte del congelador. Está excelente esa temperatura. Y bueno, mis amigos, recordemos que este refrigerador tenía problemas frigoríficos, tenía falta de refrigerante. Ya para hacer un resumen, le sustituimos la válvula de servicio y además de la válvula le colocamos una parrilla condensadora. Primero le colocamos una parrilla que no resultó, luego le colocamos esta parrilla. Con esta parrilla logramos suministrarle al equipo sus 160 gramos, una cantidad bastante cercana a los 160 gramos que estipula el fabricante. Tenemos el filtro casi a temperatura ambiente, bastante fresco. También le logramos restituir lo que es su capilar original. Soplamos el capilar internamente con limpiador dieléctrico y nitrógeno. Está perfecto. Optimizamos la parte del deshielo porque según el cliente este refrigerador también presentaba problemas de descongelamiento luego de cambiarlo de digital a análogo, porque este refrigerador originalmente era digital. Le colocaron un timer y el tiempo estipulado en el timer para el descongelamiento, que son 21 minutos, no era suficiente para descongelar todo lo que es el evaporador, todo el hielo acumulado en el evaporador. Esos 21 minutos no eran suficientes y con un arreglo que hicimos en la parte del congelador con este cable alimentando el timer que está acá en el cajetín donde estaba la placa electrónica, acá se encuentra el timer. Con este arreglo, con este cable alimentando el timer en continuidad con la resistencia, ya no va a depender si el timer es de 7 minutos, 12 minutos, 20, 21 minutos para el deshielo. Independientemente del tiempo del timer, el deshielo se realizará en forma completa, alimentando el timer en continuidad con la resistencia, como ya lo explicamos anteriormente. Entonces, mis amigos, luego de todas estas mejoras, logramos obtener estas excelentes temperaturas, menos 21.5 grados en la parte del congelador. Está excelente. Este es un video que va a ser bastante extenso, bastante largo, pero mis amigos, creo que vale la pena. Si este video es de utilidad para la comunidad, bien vale la pena el esfuerzo. Se hizo un esfuerzo no solamente para reparar este refrigerador, sino para poner a su disposición este material.
en video la reparación completa de un refrigerador de la marca Samsung, que involucró todos los trabajos anteriormente mencionados y todas las mejoras realizadas a este equipo. Agradezco a todos ustedes estar con nosotros en una nueva reparación de su canal Climat Compañía Anónima. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.